una semana desde que Hamás lanzó un ataque masivo contra Israel, empleando miles de misiles y numerosos combatientes del movimiento para realizar una incursión en el territorio del país hebreo, donde tomaron como rehenes civiles y militares. Tras la ofensiva, Israel empezó a bombardear la Franja de Gaza, declaró el inicio de una guerra y prometió convertir a Gaza en una ciudad en ruinas. Los intensivos combates ya han dejado miles de muertos y heridos en ambos lados. A continuación, repasaremos todo lo sucedido durante la última semana desde el inicio de los combates. El sábado, unas 3,000 personas fueron atacadas en un festival de música trance que se celebraba en el desierto en las inmediaciones de la frontera con la Franja de Gaza. En las redes circulan videos filmados en primera persona por unos jóvenes que se ocultaron en medio de unos arbustos para salvarse del ataque de los militantes de Hamás cuando se infiltraron este sábado desde la Franja de Gaza y atacaron a los asistentes al festival. Según los testigos, militantes de Hamás dispararon contra la multitud de asistentes al evento, quienes momentos antes habían estado bebiendo, riendo y bailando. Hasta el momento, 260 cuerpos han sido encontrados tras la incursión. Si bien Israel pronto anunció que recuperó el control de la zona fronteriza con el enclave, los ataques con misiles han continuado contra las ciudades de Sderot, Ascalón, Asdod y Tel Aviv en Israel. El miércoles, Hamás lanzó cientos de misiles contra Ascalón. Pocas horas antes, el grupo militante advirtió a los residentes de la urbe del ataque, instándoles a que abandonaran sus hogares antes de las 17 horas, hora local. Al mismo tiempo, las brigadas Qassam, el brazo armado del movimiento, bombardeó en varias ocasiones el aeropuerto Ben Gurión, el más grande de Israel, tras denunciar ataques contra civiles palestinos. Por su parte, Israel también lanzó ataques con miles de misiles contra la Franja de Gaza. La noche del martes, Israel bombardeó el barrio de Al-Karama, ubicado en el enclave, reduciendo los edificios a escombros y dejando numerosas víctimas. En videos difundidos en redes sociales, se ve a personas buscando víctimas atrapadas entre los escombros y evacuando a los sobrevivientes. Asimismo, en internet empezaron a aparecer fuertes imágenes de la destrucción de diversas zonas en la Franja de Gaza. Antes, los israelíes advertían sobre edificios concretos, pero ahora arrasan distritos enteros, afirmó Alam Nayef, anestesista de un hospital de la ciudad, citado por Financial Times. Por ejemplo, del distrito de Karamá, que tiene entre 20 y 25 edificios, no quedó nada. Zonas enteras están siendo arrasadas, agregó. Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Palestina acusó el martes al ejército israelí de utilizar en sus ataques municiones de fósforo blanco, prohibidas por los convenios internacionales. Las denuncias fueron confirmadas por Human Rights Watch, que afirmó que tales acciones ponen a la población civil en riesgo de sufrir lesiones graves y de larga duración. La situación humanitaria en el enclave se agrava aún más por el bloqueo por parte de Israel. 2 días después de la escalada del conflicto, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, anunció un asedio total a Gaza. No habrá electricidad, ni alimentos, ni combustible. Todo está bloqueado. Estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia, agregó. Tras el cierre de los cruces fronterizos por parte de Israel, los palestinos se quedaron sin posibilidad de salir del enclave. Mientras los civiles que viven en la Franja de Gaza están al borde de la catástrofe humanitaria, la cantidad de heridos está superando la capacidad de los hospitales de la zona, en medio de la grave carencia de fármacos, materiales de quirófano y bolsas de sangre. El jueves, las autoridades del país hebreo aseguraron que la Franja de Gaza no tendrá acceso al agua ni combustible hasta que Hamás libere todos los cautivos. El ministro de Defensa también se negó a dejar pasar la ayuda humanitaria que pretenden enviar al enclave varias naciones y organizaciones de derechos humanos. La Autoridad Palestina de la Energía anunció el miércoles que la única central de la Franja de Gaza dejó de funcionar por falta de gasóleo. Los cortes de electricidad están afectando a los hospitales, que se ven obligados a utilizar generadores de reserva. El personal también se halla en peligro, ya que desde la agudización del conflicto se han registrado ataques contra ambulancias, dejando varios muertos y heridos. El viernes, el ejército israelí ordenó a 1.1 millones de residentes del norte de la Franja de Gaza que se trasladaran al sur en un plazo de 24 horas. No obstante, tras el cierre de los cruces fronterizos por parte de Israel, los palestinos se quedaron sin posibilidad de abandonar la zona. Además, el único paso hacia Egipto, Rafah, se cerró el martes luego de que los israelíes perpetraran ataques aéreos. A medida que parte de la población palestina huía en búsqueda de refugio, la Oficina de Comunicaciones de Hamás informó que al menos 70 personas
principalmente mujeres y niños, perdieron la vida en ataques aéreos israelíes a los convoyes que salían del norte del enclave hacia el sur. The Washington Post, por su parte, obtuvo un video que confirma la muerte de palestinos durante la evacuación. Según el periódico, las imágenes muestran cadáveres, entre ellos de varios niños esparcidos por la carretera. Actualmente, en la comunidad internacional crece el temor de que Israel se vea envuelta en una guerra en múltiples frentes, tras una serie de enfrentamientos en la frontera con el Líbano. 3 oficiales del ejército israelí murieron el lunes en un enfrentamiento con milicianos en la frontera con el Líbano. Por su parte, las tropas y la aviación del país hebreo mataron a 2 infiltrados terroristas que habían cruzado hacia el lado de Israel. Asimismo, 3 integrantes del grupo chií libanés Hezbollah murieron el lunes en ataques israelíes. Los enfrentamientos continuaron el martes por la noche, cuando desde el Líbano fueron lanzados 15 cohetes hacia Israel. Poco después, tanques del ejército israelí atacaron 2 puestos de observación de Hezbollah instalados en el lado libanés de la frontera. El jueves, las fuerzas de defensa del país hebreo enviaron reservistas a la frontera con la nación vecina. El día siguiente, un periodista murió y otros 2 resultaron heridos en un bombardeo israelí contra la aldea Alma al-Sahab en el sur del Líbano. Mientras tanto, el secretario adjunto del movimiento chií libanés Hezbollah, Naim Qassem, dijo este viernes que el grupo está dispuesto a contribuir a la confrontación contra Israel, a pesar de que varios países le han pedido que se mantenga al margen. Paralelamente, el martes, Israel afirmó haber identificado varios lanzamientos de cohetes desde Siria hasta su territorio. El Ministerio de Defensa de Siria, por su parte, denunció que el jueves Israel atacó los aeropuertos internacionales de Alepo y Damasco. Mientras que los países musulmanes han condenado la respuesta de Israel por desproporcionada, la Unión Europea y Estados Unidos han expresado su apoyo al país hebreo, aunque han advertido de que debe respetarse el derecho internacional. El presidente estadounidense Joe Biden criticó la ofensiva de Hamás contra Israel y afirmó que Estados Unidos garantizará que su aliado tenga todo lo que necesite para defenderse. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, recalcó que ahora lo más importante es detener el derramamiento de sangre y que Moscú está dispuesta a coordinar acciones con todos los socios para resolver el conflicto. En paralelo, en diferentes partes del mundo, crece la preocupación por el posible avivamiento de protestas islámicas. Varios países europeos, como Francia, están reforzando las medidas de seguridad. Este sábado, decenas de miles de personas salieron a las calles de los países del mundo árabe para mostrar su solidaridad con el pueblo de Palestina y repudiar los bombardeos masivos contra la Franja de Gaza por parte de Israel. Las marchas para apoyar la causa palestina se celebraron en Egipto, Túnez, el Líbano, Irak, Siria, Jordania y Yemen, entre otros países. Estaremos pendientes de lo que suceda en el conflicto y daremos nota de ello a través